sí. Estamos en el mes de los valores, como les decía, así que esta semana tenemos una semana de valores. Empezamos hoy día con el valor de la solidaridad, y así mañana y pasado mañana acaba la semana, pero no se pierdan los siguientes eventos de todo el mes, por favor, que vamos a seguir teniendo mucho más eventos. Bueno, yo creo que ya es un poquito la hora, creo que ya somos algunos conectados. Muy bien, se conectan por aquí de Arequipa, María Fernanda, bienvenida, de Texú. También está, bueno, Milton, desde Piura, del técnico en informática, estudiante de la Nacional de Piura. Bienvenido, Luis Giuseppe. Bueno, yo creo que vamos a dar pase ya porque estamos con la hora y porque estamos hablando de valores, además, aquellos que han sido súper puntuales. Pues nada, vamos a tema súper importante y estamos de la mano de Joan Manuel Girón, ustedes ya lo conocen, se han llevado el taller de la semana pasada, pues nuevamente nos acompaña hoy, así que lo vamos a aprovechar al máximo. Bienvenido, Joan, gracias por estar con nosotros. Hoy día vamos a hablar sobre pensar en el otro, ¿no? Somos solidarios, ojalá que todos podamos responder esta pregunta al final de esta zona franca, ojalá que sea de manera positiva, pero si no, quizás podamos tener una oportunidad para mejorar nuestra solidaridad. Así que yo les voy a dejar con Joan Manuel Girón. Él es filósofo de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es egresado de la maestría en gestión pública por EUSIM Business School, asimismo es especialista en interculturalidad, así como el desarrollo de habilidades y de metodologías educativas vinculadas a las artes escénicas. Tiene una amplia experiencia laboral con poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, en proyectos educativos y de desarrollo social con enfoque de género e interculturalidad. Actualmente se desempeña como consultor, docente, artista escénico y como facilitador de la Asociación Ferreicorp. Bienvenido, Joan, gracias por estar con nosotros. Vamos a disfrutar muchísimo esta presentación. Chicos, hagan todas las preguntas que sean pertinentes. Este evento debe demorar 1 hora, así que nada, los dejo con Joan. Gracias, Joan. Veru, muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Como ya lo mencionó Veru, soy Joan Manuel, por ahí nos conocemos de seguro de algún otro espacio. Gracias por la puntualidad. Es importante partir de la idea de que los valores, al igual que los derechos, se corresponden entre sí, son interdependientes. Es decir, no existe un valor sin que vaya de la mano con otro, así como no existe un derecho sin que vaya de la mano con otro, ¿no? Son interdependientes. Y por eso hago énfasis en el tema de la puntualidad, porque ya va dando cuenta de lo que, de cómo nos mostramos y cómo queremos trabajar en torno a los diferentes espacios donde nos movemos. Entonces, para iniciar esta semana de valores, semana de zonas francas, además, vamos a empezar con este primer tema. Voy a compartir mi pantalla. A ver, por ahí nos saludan desde Juliaca, hola Dani, La Perla, desde Piura, la Universidad Nacional de Piura, desde aquí desde TechSoup. Bien, bienvenidos, bienvenidas, gracias por por darse tiempo para compartir este espacio. Van llegando más gente. Un segundo. Bien, entonces vamos a empezar. Tengo el chat abierto también, acá los leo. La idea de este espacio es poder compartirles el desarrollo de este título, digamos, de
esta ponencia, pero a la par va a ser necesario una retroalimentación de lo que ustedes puedan ir compartiendo también en el chat para seguir en la misma línea de lo que estamos diciendo. Entonces, partamos de esta idea, ¿no? El título que nos convoca esta tarde es pensar en el otro. ¿Somos solidarios? ¿Somos solidarias? Yo quisiera que empecemos reflexionando sobre esta pregunta de manera individual, es decir, desde donde estamos, mirarnos y preguntarnos, ¿soy solidario realmente? ¿Qué me lleva a pensar que soy una persona solidaria? ¿No? Y conforme vaya avanzando esta presentación, vamos a ir haciéndonos la misma pregunta. Yo los invitaría a eso, a que nos sigamos haciendo la misma pregunta conforme va avanzando los minutos. Bien. Y quisiera partir de una frase de un libro de Octavio Paz. Octavio Paz es un escritor mexicano, un poeta mexicano, falleció en el año 1998, si no me equivoco, Premio Nobel de Literatura, y él sostiene lo siguiente, ¿no? Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, ¿no? Buscarme entre los otros. Los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Parto con esta idea porque creo que es la que permite englobar el sentido de lo que nos convoca en esta tarde, ¿no? Pensar en el otro significa involucrarme con ese otro, interactuar con ese otro, pero a la vez comprenderlo. Sin embargo, ocurre algo muy paradójico cada vez que hablamos de los otros, ¿no? De ese otro diferente a mí. Cuando pensamos en nosotros, ¿no? Esas diferentes a mí, esos que piensan distinto a mí, esas personas que tienen costumbres distintas a mí, esas personas que de repente a las que no me agradan cómo actúan o cómo hablan o qué es lo que dicen. Entonces, cuando pensamos en nosotros, creemos ya que los estamos comprendiendo solo con el hecho de pensarlo. Es decir, me imagino una comunidad amazónica, la comunidad Shipibo-Conibo, la comunidad Aguajún, y solo con pensarlos, a veces creemos que ya los estamos comprendiendo. Hay un largo tramo, hay un largo trecho hasta poder comprenderlos. Pasar de pensar a alguien diferente al punto de comprenderlo desde su diferencia, hay un trecho muy grande. Entonces, pensar en el otro implica asumir un pasivo muy grande en la sociedad. Implica, por un lado, no damos cuenta de nuestras acciones en el espacio público. Nos cuesta comprender la noción del actuar bien. Ahora vamos a centrarnos y les voy a hacer unas preguntas para entender mejor esto. Tenemos una gran dificultad para comprender el espacio público y el espacio privado, los confundimos. Y por otro lado, y allí ustedes me dirán si están de acuerdo o no con este último punto, yo sí creo que las personas sabemos cómo comportarnos, es decir, sí sabemos distinguir lo bueno de lo malo. Sí sabemos distinguir que si me robo algo que no es mío, eso afecta a alguna persona. Sé que si estoy haciendo una cola y no quiero hacerlo, pero le pago a alguien para avanzar, le estoy haciendo daño a aquella persona que se organizó en el día para poder llegar. Entonces, creo que ¿ustedes qué piensan?
en función a este último punto. ¿Ustedes creen que las personas sabemos diferenciar lo bueno de lo malo? Escríbanme en el chat mientras yo los voy leyendo. ¿Y qué es lo que ocurre acá? ¿No? Básicamente, cuando hablamos de esto, les pongo un ejemplo. Vemos a una persona en la calle botando la basura. Entonces, nuestra reacción va a ser, oye, disculpa, puedes recoger esa bolsa que se te ha caído, o por favor puedes botarlo en un tacho. Nuestra intención, digamos, de sentido común nos lleva a decirle eso o pedirle que recoja las cosas que ha botado en el suelo. Lamentablemente a veces nos encontramos con respuestas de tipo, ¿y por qué lo tendría que hacer? ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que hacer? Recógelo tú. Entonces, claro, sabemos diferenciar lo que está bien y lo que no está bien dentro de la sociedad, pero ocurren este tipo de cuestiones bastante paradójicas. Yo incluso he podido votar algo, me quejo frente a otras personas y de pronto hago lo mismo. Otro ejemplo, ¿no? Jimmy nos dice que sí, también está de acuerdo que las personas diferencian de lo bueno y lo malo. Estamos en un parque, por ejemplo, llegamos a una banca, nos sentamos, y aquí viene el punto 3 que les decía, ¿no? No saber diferenciar entre el espacio público y el espacio privado. Yo llegué primero, entonces esta es mi banca. Me siento y me quedo las horas que quiero, a pesar que hay mucha gente rondando que también necesita de este espacio público, porque justamente por eso es público, porque le pertenece a todos, a todas. Entonces, no, yo llegué primero, pues, ¿no? A mí me pertenece. Sigamos ahondando en esto. Primero, lo público no es mío, no es mi propiedad, no lo puedo comprar, es de todos y es de todas. Como el trabajo que realiza un funcionario público, ¿no? Alguien que trabaja para el Estado. Sirve al público, sirve a la ciudadanía, no se sirve a sí mismo. Pero ¿qué pasa, no? Como no puedo comprar el espacio público, Milton agrega y dice, diferenciamos de distinta forma lo bueno y lo malo según la escala de valores. Ajá, y en esa escala de valores seguimos haciendo la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿De acuerdo a esa escala de valores? De acuerdo. Entonces, volviendo a la diapositiva, decíamos, claro, como lo público no es mío y tampoco me puedo apropiar de ello porque no lo puedo comprar, ¿no? Y como no puedo hacer esto, aparece este escenario del que muchas veces incluso nos sentimos orgullosos. Alguna vez debemos haber pasado por esta situación donde decimos, el peruano es recontra vivo, pues, ¿no? Recontra vivo, de cualquier cosa genera algo, le saca la vuelta a las cosas. La cultura de la viveza. Una cultura que en lugar de ayudarnos a seguir creciendo como sociedad, más aún a 200 años de la independencia del Perú, nos ha llevado a un escenario de mayores problemáticas y mayores complejidades en nuestro país. Se han perdido los códigos, ya no hay respetos en los ámbitos donde nos movemos. Me gustaría que vayan colocando en el chat qué otros ejemplos conocemos de esta llamada cultura de la viveza, ¿no? Que les decía, en muchos casos hasta nos sentimos orgullosas de ello. Vamos leyendo allí. Juan Diego nos dice, buenas tardes, las personas sí saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que pasa es que a veces prefieren lo fácil, como cuando uno va a llegar tarde, dice hora peruana. Perfecto este ejemplo. Dentro de esta llamada cultura de la viveza, aparece la tan conocida hora peruana, del cual, o de la cual nos sentimos orgullosos a veces.
no, pues somos peruanos, pues ya han citado a las 4, pero empezarán a las 4:15, 4:30. Entonces, si empiezan 4:30, a 4:15, 4:20 me estoy conectando. Seguro al inicio van a ser hora y después ya, sí, 4:30. La llamada hora peruana. Eso es parte de lo que, cuando hablamos de cultura, además, ¿por qué le decimos cultura de la viveza? Porque la cultura tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con las costumbres que vamos instaurando y vamos normalizando y va siendo parte de nosotros. Nos apropiamos de estas prácticas y al apropiarnos de estas prácticas se traduce en generar una cultura que compartimos. No todos, no todas definitivamente, pero sí que ha sido una dificultad y sigue siendo una dificultad en nuestro país. Entonces, ¿qué ocurre con este escenario donde se pierden los códigos? Se pierde también el sentido comunitario. Entonces, si no hay sentido comunitario, ¿qué espacios o qué condiciones puedo crear para hablar de solidaridad? ¿Ustedes creen que siguen existiendo espacios comunitarios donde hay reciprocidad, solidaridad, cariño, respeto, como esta idea de seguro de la cual muchos pertenecemos o al cual hemos pertenecido, esta noción de barrio, ¿no? De pertenecer a un barrio? Yo soy de este barrio, hemos dicho alguna vez, ¿no? Yo pertenezco a este barrio, eh, eh, yo formo parte de este barrio porque me siento identificado por tales razones. ¿Y por qué me siento identificado? Porque hay estos rasgos y estos lazos de solidaridad, de intercambio mutuo entre las personas que habitan en este espacio. Yo creo, sinceramente, que cada vez hay menos eh, espacios a los que podríamos llamar barrio, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde va quedando esta figura de la tiendita, ¿no? Voy a la tiendita, al mercado, voy donde mi casero, ¿no? Voy, no sé, pues, a conversar con el señor, la señora de la tienda. Ahora lo que hacemos es, marcamos el teléfono, aló, sí, necesito esta lista, gracias, en la puerta, por favor. Sí, eché el alcohol, gracias, recibo, le echo alcohol y se acabó. Con esto, no estoy diciendo que uno u otro sea mejor que el anterior, frente a otro, sino que seamos conscientes de este cambio que está ocurriendo de manera progresiva, ¿no? Este cambio donde ya no hay contacto directo, ya no hay el cara a cara con la otra persona, con mi vecino, con mi casera, con mi casero, o sea, se va perdiendo eso, no digo que se haya perdido por completo, pero ¿dónde va quedando ello finalmente? Sí, Gabriela, levantaste la mano, cuéntanos, te escuchamos. Gabriela Hanna. Sí, disculpe. Sí. Perdón, no te escuché bien, Gabriela. Ok, seguimos, no escuché. Seguimos, entonces, decíamos, ¿no? Esta noción de reciprocidad, esta noción de sentido comunitario se va perdiendo, ¿no? Pero ¿dónde va quedando? ¿O qué va quedando de eso? Les decía, ¿no? Le llamamos por teléfono, tú llegas a la puerta de mi casa. ¿Esto qué es? ¿Esto es un privilegio? ¿O, o es una forma de comprender que las cosas tienen que cambiar y tengo que asumir este cambio
pero sin dejar o sin olvidarme o sin perder las formas de comunidad que en algún momento habían sido creados en la sociedad. Estamos perdiendo el sentido comunitario a partir de lo que voy comentando y por tanto no va quedando espacio para la solidaridad. Joan, me dirán de seguro algunos de ustedes, no, pero yo sí soy solidario, ¿no? Los diciembres de cada año, yo cojo cosas con un grupo de amigos y nos vamos y llevamos víveres y ropa a la gente necesitada. ¿Ya? ¿De acuerdo? O he visto en las noticias que hay asentamientos humanos, hay comunidades que necesitan, que están haciendo una olla común, pero no tienen víveres. Entonces, yo lo que hago, Joan, es agarrar cosas, llevarlas y entregárselas a estas personas. Yo sí soy solidario, solidaria, Joan. Me dirá alguno de ustedes. Una vez más, así como les hice la pregunta al inicio de si nos sentimos personas solidarias, preguntémonos por qué nos consideramos personas solidarias. Por ejemplo, estoy entendiendo que estas personas que necesitan, ¿no?, víveres para la olla común, están allí, digamos, atravesando una situación compleja, complicada, producto de las desigualdades sociales que hay en nuestro país. O estoy haciendo ese gesto, ese bonito gesto, además muy amable, muy bondadoso, porque quiero quedar bien conmigo, porque quiero estar tranquilo, porque quiero estar con mi conciencia tranquila, porque quiero terminar el año diciendo hice mi labor solidaria en el año, o porque realmente estoy comprendiendo que hay problemáticas estructurales, sistemáticas en la sociedad y que también yo soy responsable y me asumo responsable para poder enfrentar una situación como esa. Cambio el escenario. No realizo una acción solo para sentirme bien y porque creo que debo cumplir el reto del mes para sentirme bien conmigo mismo, sino que, sí, pues, hay un problema a nivel social. Hay desigualdades, hay diferencias y tengo que pensar de manera conjunta con alguien más cómo enfrentar una situación como esa. Qué interesante lo que nos pregunta Beru, esta frase de Jean-Paul Sartre, el infierno está en nosotros, ¿no? Siempre estamos identificando al otro como el responsable de, ¿no? Siempre nos miramos desde esta perspectiva de yo estoy aquí mirando a la sociedad, cómo se mueve, cómo funciona, y no me asumo parte de la sociedad. Y es por eso que este primer círculo de la izquierda nos lleva a pensar o a reflexionar de qué manera estamos perdiendo el sentido comunitario. Claro, porque no me asumo parte del problema, porque hago diagnósticos de los problemas, porque miro cuáles son los problemas, pero siempre desde afuera, no asumiéndome corresponsable. ¿Qué es lo que me toca hacer como estudiante, como docente, como papá, como mamá, o como todo a la vez, como autoridad educativa, como ciudadano y ciudadana? ¿Qué rol me toca asumir frente a esto, ¿no? Joel nos dice, bueno, Juan Diego primero, no estamos perdiendo el sentido comunitario, solo que nadie puede afrontar lo que en verdad es solidaridad, en solidaridad como sabemos que sí lo necesita. Y Joel nos dice, quizás está cambiando el concepto por mi comunidad de estudios, comunidad de amigos, y las redes sociales tienen que ver
mucho también, de seguro, ¿no? Hace poco, a partir de lo que dice Joe, leí un artículo donde se discutía sobre la idea si vivimos en la época de la información, en la era de la información, o estamos viviendo en la era de la opinión. Entonces vemos a todo el mundo opinando, todo el mundo entendiendo la realidad social, todo el mundo entendiendo la problemática que ocurre en nuestro país. Todos hablamos y todos nos comunicamos y todos decimos lo que pensamos. Entonces habría que preguntarnos también por ahí qué tanto tiene que ver eso con nosotros mismos. Bien, esta realidad cotidiana, digamos, a la que nos enfrentamos, la cultura de la viveza, cómo le sacamos la vuelta a las cosas, lo que nos toca de seguro es ver qué podemos hacer frente a eso. Hay un autor, es un filósofo francés, Edgar Morin se llama él, que por cierto hace unas semanas, si mal no me equivoco, ha cumplido 100 años. Edgar Morin es uno de los pensadores contemporáneos más importantes, y él nos dice que para entender el sentido de solidaridad, de solidaridad, de empatía, es importante no perder de vista una triada que tiene el género humano. Es decir, esta relación directa entre individuo, sociedad y especie. ¿A qué nos referimos? Él tiene 4 ideas que van de la mano con esta relación tripartita, digamos. Dice, los individuos son mucho más que el producto del proceso reproductor de la especie humana. O sea, los individuos son mucho más que la mera reproducción. Primer punto. Lo segundo es, pero este mismo proceso igual es producido por los individuos. Entonces hay una correspondencia, claro. Somos más que eso, pero igual nosotros generamos todo este proceso reproductor de la especie. El tercer punto que analiza Edgar Morin es las interacciones entre individuos, entre quienes estamos aquí, producen la sociedad. O sea, el intercambio, la interacción continua, la interrelación entre individuos producen la sociedad. Pero a su vez, esta retorna a los individuos. Entonces no es que, yo creo como individuo, porque me relaciono con las demás personas, creo la sociedad. Sí, pero la sociedad se vuelve algo único que me retroalimenta a mí como individuo. Entonces hay una relación directa. Soy parte como individuo, pero también me integro como comunidad. Y el cuarto punto que quiero destacar de este autor es que la cultura, en sentido genérico, emerge de esas interacciones, de interactuar con las demás personas. Pero no solo genera eso, sino que nos vincula y nos da un valor. Ese valor es aquello que le da significado, sentido a nuestra relación como personas, como individuos. La cultura es el espacio donde interactúan los seres humanos, los individuos, los vincula, genera comunidad, genera nexo, genera interacción, pero les da un valor a su vez. Ese valor, ¿cuál es? El de ser fines en sí mismos. Es decir, nosotros como seres humanos no somos medios, ¿no? Nosotros no somos elementos para poder llegar a un objetivo determinado. Nosotros somos fines en sí mismos. Valemos por ser un fin, es decir, por ser un objetivo en sí mismo, por ser algo logrado. Entonces, esto es lo que nos va diciendo Edgar Morin en sentido teórico frente a lo que hemos conversado hace unos minutos sobre este escenario medio caótico en el cual nos encontramos. Entonces, acá hay otra relación. Cuando hablamos de individuo, estamos hablando de
individuo, sociedad, especie, es que las tres nociones se conservan en sentido completo. ¿Qué quiere decir esto? Se sostienen. Individuo, sociedad, la especie como tal, nos sostenemos, nos retroalimentamos, pero a la vez nos vinculamos. Les dije al inicio que así como los derechos, los valores son interdependientes. Esta relación que nos plantea Edgar Morin también es interdependiente. Individuo, sociedad, especie. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí aparece toda esta idea de responsabilidad, ¿no? Cuando hablamos de valores, es inevitable hablar de responsabilidad. Cuando hablamos de solidaridad, es inevitable hablar de responsabilidad. ¿En qué sentido? El individuo genera una autonomía. La sociedad nos permite la participación comunitaria. Es decir, el asumir responsabilidades de manera voluntaria. Y la especie es el ámbito en el cual nos sentimos pertenecientes. Estas tres ideas nos llevan a tomar conciencia, ¿no? Y aquí ya viene, cuando uno es consciente de esto, ingresa a todo lo que se llama el sentido ético. Cuando yo soy consciente de lo que ocurre, cuando soy consciente de lo que hago, cuando soy consciente de mis interacciones y por qué las realizo, estoy entrando al terreno de la ética. Y en ese sentido, asumo una mirada de corresponsabilidad. Cuando Berio nos preguntaba, ¿el infierno son los otros? Confrontaríamos esta afirmación de Sartre. Además Sartre lo dice justamente, no en ese sentido literal, sino para reflexionar en torno a esto. Siempre el infierno está en nosotros, el problema son los otros, o será que no estamos asumiendo un sentido de corresponsabilidad. Yo soy corresponsable de lo que ocurre en la sociedad. Es decir, yo no soy aquella persona que de repente, no sé, pues cuando hablamos de escenarios de corrupción, cuando hablamos de escenarios de delincuencia, de violencia, de repente yo no las ejerzo, yo no ejerzo esas prácticas, pero soy responsable de lo que ocurre porque no puedo ser ajeno a la sociedad. La relación directa entre individuo, sociedad y especie. Hay una idea que que este autor sostiene cuando habla de esta utopía llamada solidaridad, porque pareciera que es una utopía, y él habla sobre la noción antropoética. ¿Qué significa antropoética? Sencillo. Antropo, humano, ético, lo que concierne a la ética. Una ética propiamente humana. Si queremos pensar en solidaridad, si queremos pensar en empatía, si queremos pensar en hacernos responsables entonces tenemos que asumir una ética propiamente humana. Y esta antropoética supone lo siguiente: el ser conscientes y lúcidos de asumir la humanidad, entendiendo esta relación que Edgar Morin nos plantea: individuo, sociedad, especie, desde la complejidad que esto implica. O sea, no es tan sencillo asumirme parte de la sociedad, pero a la vez mirar desde afuera y comprender la sociedad. No es algo que de pronto diga, ya, ok, voy a leer un libro y de pronto entendí lo que sucede en la sociedad, yo siendo parte y yo siendo sujeto, ¿no? que estudie el objeto. La segunda idea que supone la antropoética tiene que ver con realizar la humanidad dentro de nosotros mismos. Es decir,
Eso tiene que ver con una conciencia personal. ¿Cómo me humanizo? ¿Con qué tiene que ver humanizarme? ¿Con qué tiene que ver ese sentido de comprender a ese otro diferente tan importante como yo? No es el lejano que está a kilómetros de donde yo vivo, que tiene costumbres totalmente distintas. No, es el lejano al cual lo tendría que comprender en la misma magnitud consciente de ser humano como yo. En tercer lugar, perdón, el asumir el destino humano en sus antinomias, es decir, con todas las contradicciones que tenemos. Sabemos que algo está mal, pero igual lo hacemos. Tenemos clarísimo que, no sé, pues estoy en una clase, ¿no? Y debo prender mi cámara, y de pronto la apago, pues, ¿no? La apago y pongo a hacer otras cosas, ¿no? Y justo tengo que interactuar con, no, pero les digo que mi cámara se ha malogrado, pues, ¿no? No, justo mi conexión a internet, hay problemas. Esa es una de las antinomias que tenemos. Sabemos que eso que estamos haciendo está mal, somos conscientes de ello, pero igual lo hacemos. Esta antropoética también nos pide que asumamos, dice Edgar Morin, la misión antropológica del milenio. No es como aquellos objetivos grandes que deberíamos alcanzar a futuro. Uno, trabajar para la humanización de la humanidad. ¿Cómo nos humanizamos? No solo cómo yo me humanizo, sino cómo genero condiciones desde el ámbito académico, desde el ámbito social, desde el ámbito familiar, desde el ámbito laboral, cómo creo condiciones para humanizarnos. En segundo lugar, efectuar ese doble pilotaje del planeta, obedecer la vida, es decir obedecer el transcurrir del tiempo, pero a la vez orientar la vida. O sea, no es simplemente pensando en el calentamiento global, por ejemplo. Bueno, pues así son las cosas que vamos a hacer, ya frente a esta situación no podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque no lo hago, porque no lo quiero hacer, porque no quiero tomarme el tiempo para pensar qué hacer. Sí, pues es complicado pensar. O sea, definitivamente, me toma tiempo pensar qué hacer, pensar en una idea con mis compañeros, con mis profes, para ver cuál es la mejor alternativa. ¿Toma tiempo? Sí, claro. Es trabajo. Nos demanda horas pensar en soluciones. Algunas están mucho más cercanas. No las tenemos ahí cerca, en casa, por ejemplo. Pero hay que aprender a orientar la vida también. Lograr la unidad planetaria en la diversidad. ¿No? Esos diferentes, esas personas diferentes, ¿qué tanto las estoy comprendiendo? Sí, claro, en tanto vivan lejos de mí, no tengo ningún problema, pero ojo, mira, no, o cuando alguien dice, no es que sea homofóbico, no es que sea machista, pero no, esas cosas conmigo no van. ¿No? No es que sea, pero mejor de lejitos. Podemos decir eso a veces. Entonces, hablar de la unidad planetaria es hablar de una unidad planetaria desde lo diferente, desde la diversidad, en ese sentido, ¿no? El cuarto punto es respetar en el otro, a la vez, tanto la diferencia, pero la identidad consigo mismo. ¿Qué tanto me parezco a este otro? ¿No? O sea, soy parte de una cultura también. Tengo determinadas prácticas, este otro grupo de personas también. ¿Qué tanto respeto su diferencia, pero también qué tanto comprendo lo igual que somos? ¿No? Edgar Morin habla sobre cómo desarrollar la ética de la solidaridad. Y para hablar de la ética de la solidaridad, él dice que
si perdemos el sentido comunitario que nos arrasa de alguna manera este tipo de prácticas que hemos presentado al inicio, va a ser muy difícil desarrollar esta ética de la solidaridad. Porque lo único a lo que vamos a apelar es a cubrir necesidades. Ah, alguien necesita eso. Yo tengo. Hojas necesitas, ¿ok? Yo te doy. Necesitas, no sé, una olla, sí, yo te la doy. Entonces cubro necesidades y no estoy comprendiendo que yo convivo con este otro diferente. En la comprensión de que soy parte de esa convivencia y por tanto genero el sentido comunitario, es donde recién puedo hablar de la ética de la solidaridad. La ética de la comprensión, que va de la mano. Estoy comprendiendo porque lo pienso o porque convivo. Otra vez, esa comunidad amazónica, Aguajún, Asháninca, sí, no, me encanta cómo viven, es una experiencia muy bonita, pero claro, estar allí, convivir, aceptar las condiciones de vida, aceptar las formas de interactuar, es otra cosa. Desde la teoría lo puedo comprender, pero desde la convivencia, desde la práctica, es otro escenario. Cuando hablamos, por ejemplo, de las personas que llegaron, de nuestros amigos vecinos, hermanos vecinos de Venezuela, ¿no? Llegaron en una condición de refugio, no como extranjeros que venían a vacacionar, pero aparecieron en ese contexto mucho rechazo hacia estas personas. No, vienen a quitarnos el trabajo, vienen a generar delincuencia. De seguro algunos sí, claro. ¿No? De seguro algunos sí, como de repente algunos peruanos y peruanas en otro país generan ese tipo de situaciones problemáticas. Pero el hecho de pertenecer a un lugar determinado no me genera una serie de características. Entonces la ética de la comprensión tiene que ver con hacerme responsable de qué está ocurriendo. Y enseñar la ética del género humano se refiere a toda esta figura de la que estamos hablando, ¿no? Esta triada entre individuo, comunidad, sociedad, individuo, sociedad, especie. Entonces, para ir cerrando algunas cosas, quiero quedarme con esta idea, ya para hacerles un par de preguntas finales. La antropoética, para tenerlo más claro, conlleva a esa esperanza de lograr la humanidad como conciencia y ciudadanía planetaria. Comprende, como toda ética, una aspiración y voluntad, pero también una puesta en incierto. Es decir, tenemos que arriesgarnos. O sea, toca arriesgarnos para construir un mejor país. Toca arriesgarnos para construir una mejor Latinoamérica. Toca arriesgarnos para construir un mejor planeta. Hay riesgos, definitivamente. Pero esos riesgos implican decisiones de querer asumirlos o no. Y ninguno me hace mejor que otro, ¿no? O sea, ninguna decisión me hace mejor frente a otra persona. No quiero involucrarme, listo, de acuerdo. Pero asumámonos diciendo, no quiero ser parte de esto, no quiero asumirme responsable. Listo. Pero seamos consecuentes con eso, seamos honestos con esto que estamos diciendo. Y la última idea que me parece fundamental, toda esta figura, esta noción de antropoética tiene que ver con la conciencia individual más que la individualidad. O sea, es decir, tiene que ver con reconocernos sujetos, individuos,
importantes en la sociedad con un sentido de responsabilidad. Y cuando hablo de responsabilidad, estoy directamente oponiéndome a la figura de individualidad. No me pienso solo para mis fines personales, sino me pienso en sentido comunitario. Entonces, nos hemos situado en dos planos. En el plano práctico, del cual hemos empezado al inicio a ver qué está pasando, estos cambios que están ocurriendo, de cómo se pierde la noción de comunidad y por tanto la noción de solidaridad en este escenario de cultura de la viveza que sigue siendo un problema para nuestro país. Y hemos hablado sobre este otro plano más teórico de lo que un autor como Edgar Morin nos dice que desde lo cual nos dice que deberíamos empezar a reflexionar, ¿no? Si es que queremos realmente generar algún tipo de cambio. Yo les preguntaría, ¿qué pueden hacer ustedes o qué podemos hacer para superar este escenario primero, que les he presentado, el escenario práctico, y cómo podemos hacer nuestra esta segunda parte que les he compartido de manera teórica, esta antropoética, por ejemplo? ¿Cómo hacemos, cómo generamos humanidad como conciencia y ciudadanía planetaria? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué podríamos hacer? Yo tengo 3 ideas, pero quiero ver si coincidimos. ¿Sí? Me gustaría que puedan escribir en el chat qué nos toca hacer, qué nos corresponde, qué viene ahora. Entendimos la realidad, ¿ok? Sí, de acuerdo, hicimos el análisis de lo que hay alrededor. Ya. Vamos al plano teórico, decimos, sí, pues, esto es lo que hay que alcanzar, ya. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué toca? ¿Qué les toca a ustedes? Desde el rol que cada uno está asumiendo. Como hijo, como estudiante, como docente, como... ¿Qué les toca? Pueden escribir en el chat, por ahí si quiere alguien puede levantar la mano también. Y cuéntenme un poquito sobre esto. ¿Cuál es el rol que nos toca frente a esta realidad presentada? Frente a este pensar en el otro y si realmente somos personas solidarias. Es hora de actuar, nos dice Tania. María Fernanda nos dice empezar el cambio o mejora en nosotros. ¿Cómo? Yo les preguntaría cómo. ¿Cómo hacer ese cambio que nos plantea Edgar Morin? ¿Cómo actuar? ¿Qué toca hacer de manera concreta? ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían para, digamos, entendernos realmente como personas solidarias? ¿Qué más harían? ¿Qué más podrían decir? Los leo ahí en el chat. O como si gustan pueden también levantar la mano. ¿Qué nos toca hacer? Yo tengo 3 ideas. Podrían ser más. De repente ustedes, ser empáticos, nos dice Yacine, de acuerdo. Mañana vamos a hablar, bueno, Juan González, compañero, va a hablar sobre el tema de la empatía, justamente, la empatía y la tolerancia. Pero, como les decía, todos los valores son interdependientes, no están vinculados entre sí. Ser empáticos, ¿cómo logramos esa empatía? ¿Cómo alcanzamos la empatía? ¿Cómo alcanzamos la solidaridad? ¿Qué acciones concretas puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer en mi comunidad, en mi barrio? ¿Qué puedo hacer con mis compañeros, compañeras de clase? ¿Qué puedo hacer con mis profes? ¿Qué puedo hacer con mi familia? Ya analizamos la realidad, ya vimos el plano teórico y ahora ponerse en el lugar de la otra persona y escuchar antes de comentar algo o juzgar. Esa es una idea un poco más concreta que tiene que ver con el pensarse a sí mismo y decir, sí, pues, ¿no? De repente tengo que aprender a escuchar más, tengo que aprender a callarme, tengo que aprender a identificar qué está ocurriendo alrededor, a escuchar más voces.
Bien, yo les planteo tres ideas que tenía en mente. Era la pregunta y ahora que nos toca, justamente. Primero, tiempo para hablar de estos temas. Yo creo que el punto de partida eh, eh, que nos puede llevar a continuar en esta línea es darnos tiempo para hablar de estos temas. Hay que hacerlo. Porque si solo nos dedicamos a leer libros y quedarnos con la rica experiencia de leer un libro o muchos libros y no lo compartimos, quizás sí, pues en la práctica podría ayudarnos a generar algún tipo de cambio, pero mucho más rico se vuelve si es que ese cambio parte de un intercambio de saberes, de experiencias. Entonces, el primer punto, yo les diría, tiempo para hablar de estos temas. Segundo, que va de la mano con lo anterior, más o menos, generar espacios de diálogo. O sea, no es simplemente me encuentro con alguien, converso, tiempo, darme tiempo para hablar de esos temas, sino que yo mismo generar condiciones, espacios de diálogo. Y si vivimos en una época donde las redes sociales son parte de nuestra vida cotidiana, de seguro despertamos y lo primero que hacemos es agarrar el teléfono y poner nuestro dedo para que se abra alguna red social. Y nos dormimos de seguro haciendo lo mismo. A ver, el último mensajito que me dio, nadie me escribe al WhatsApp, pero igual sigo revisando el WhatsApp. Nadie me publica en Facebook o en Insta, pero igual sigo actualizando. Si es esta una herramienta del día a día, ¿por qué no utilizarla? ¿Por qué no esos espacios de diálogo o esos tiempos para hablar de esos temas, volcarlo en redes sociales? Nos dice Joe, perfecto, tal cual, ¿no? Joe, es más, lo escribió antes porque lo estaba viendo de reojo, utilizando las redes sociales, formar grupos con los vecinos, y ahí hay otro nivel de accionar, digamos. Ya no es solo con quienes se encuentre, sino que directamente puedo hablar, gestionar con los vecinos para apoyarnos mutuamente con alguien del grupo que se encuentre en una situación problemática. Qué importante es. Y además, ustedes recordarán bastante bien que este tipo de acciones se vieron reflejados muchísimo el año pasado, ¿no? Cuando inició el estado de emergencia en el Perú, hubieron muchas muestras de solidaridad, ¿no? Entendiendo la problemática en la que nos encontrábamos, ese estado crítico de salud en el que nos encontrábamos y nos encontramos ya en cierta medida también, aparecieron este tipo de prácticas, ¿no? No sé si desaparecieron, no sé si ya no están siendo visibles, pero ¿por qué no retomarlas o crear más, como dice Joel? Yasmín nos dice, es muy importante la comunicación, sí, por supuesto, ¿no? Creo que son los canales, y comunicación en diversos sentidos, en dos planos, ¿no? El generar espacios de comunicación y dentro de esos espacios pensar en una comunicación asertiva, ¿no? Pensar en cómo resulta oportuno escuchar. Un diálogo no se produce cuando yo vengo a imponer mi idea. Un diálogo se produce cuando, producto de esa interacción, yo termino aprendiendo algo más de cómo llegué a esa conversación. Entonces, eso, los invito a que no sean solo 3 puntos los de esta diapositiva, sino de que sean muchos más, y que esos puntos que he podido colocar y que ustedes han señalado puedan incluso desagregarse, ¿no? En cosas mucho más puntuales, mucho más concretas. ¿Qué puedo hacer en casa, ¿no? Con mi familia? Finalmente, ya para cerrar, leo lo que nuestro amigo Luis nos ha escrito. En lo personal, como técnico informático, evito pasar mucho tiempo en redes sociales o computadora. Prefiero salir a conversar o preguntar al vecino. Se pierde mucho tacto cuando estás al tanto de un celular o computadora, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, qué bacán que lo menciones, ¿no? El cara a cara, qué importante es dentro de los protocolos, obviamente, de este tiempo,
¿no? Con las distancias necesarias, el salir al parque, el interactuar con las personas. Ahora en algunas regiones hay más tiempo para poder interactuar, ¿no? Siempre, por favor, cuidando las distancias y todos los protocolos necesarios para ello. Bien, socializar, escuchar, perfecto. Yo creo que lo más importante, nos dice Juan Diego, son los espacios de diálogo. ¿Hay alguien? Espacios de diálogo, podemos usar las redes sociales también para un diálogo asertivo. De acuerdo. Bien. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. Te veo por ahí, Beri. Ok, estamos listos entonces. Qué importante, gracias Joan, qué importante es tener este espacio para poder pensar en el otro. Muy pocas veces nos damos un espacio, y no solamente un espacio externo, sino también un espacio interno, ¿no? Donde pueda caber un otro al que tengo que respetar, con el que tengo que convivir y al que tengo que considerar también, ¿no? Muchísimas gracias por esta brillante presentación. Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta, y si no, les recordamos que estamos en el mes de los valores y precisamente esta semana es la semana de los valores, así que mañana y pasado tenemos un par de temas importantísimos. Nos va a acompañar Juan González, filósofo, colega de Joan también, docente, especialista en temas de ética. Vamos a hablar sobre tolerancia, sobre empatía para la vida y después de respeto, responsabilidad para una convivencia en armonía. Así que, bueno, nada, los invitamos a no perderse, regístrense de manera gratuita. Les estamos circulando un link para poder evaluar este evento. Así que, nada, los esperamos la próxima semana. Síganos en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube. Esto va a ser colgado en nuestro canal de YouTube para aquellos que quisieran recomendarlo. ¿Sí? O quieren verlo una segunda vez, pues no se lo pueden perder. Visiten nuestro Facebook, nuestro Instagram, LinkedIn. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, que te vaya muy bien y chao chicos, cuídense. Chao, chao. Gracias a Chao, ustedes. gracias. Abrazos. Chao.